Muy bien, y a propósito del tema del día de hoy, les preguntamos a nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, ¿cuál es la opinión de ustedes frente a las declaraciones en las que el máximo cabecilla de las FARC, alias Timochenko, asegura que no se arrepiente y que no pedirá perdón a las víctimas? Yo los invito a que respondan a través de redes sociales. Más adelante estaremos leyendo algunas de las opiniones que ustedes nos entreguen. Voy a saludar a nuestro panel de invitados. El día de hoy hemos invitado a dos congresistas que son víctimas directas de las FARC. La primera de ellas es la senadora Sofía Gaviria, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, codirectora del Partido Liberal y presidenta honoraria de la Federación Colombiana de Víctimas de las FARC. Senadora, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Jefferson, buenas noches y un saludo a mis cotertulios, a Diana y por supuesto a Mauricio. En nuestros estudios está Diana Sofía Giraldo, directora de la Fundación Víctimas Visibles. Durante 14 años ella ha asesorado a centenares de víctimas de Colombia, columnista del diario El Nuevo Siglo y también es exdirectora de importantes medios de comunicación en Colombia. Diana Sofía, bienvenida a La Noche. Muy buenas noches, Jefferson, gracias por la invitación y muy buenas noches a los senadores víctimas de las FARC presentes hoy acá. También está con nosotros Mauricio Liscano, su padre también estuvo en privado, en poder del grupo terrorista de las FARC, actualmente él hace parte del partido de la U. Senador Liscano, bienvenido a La Noche. Buenas noches, un saludo afectuoso a todos los televidentes, a usted Jefferson y a Sofía, a Diana, un honor compartir con ellos. Gracias. Muy bien, con este panel de invitados vamos a estar analizando cómo quedaron las víctimas de las FARC, específicamente en ese acuerdo de justicia transicional que pues ha generado tantos apoyos, pero también ha generado una controversia muy fuerte en diferentes sectores en lo que tiene que ver con estas penas que para algunos son suficientes para las FARC y para otros no son proporcionales ni acordes a los delitos que ellos cometieron. Diana Sofía Giraldo, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo quedaron las víctimas de las FARC precisamente en ese acuerdo de justicia transicional? Creo que estamos en una torre de Babel, que el lenguaje está confundido. Las víctimas sí han estado en el centro del proceso, pero las víctimas de Estado y de paramilitarismo. La mayoría de las víctimas de las FARC no han tenido la interlocución directa con el gobierno, no han sido consultadas, no están organizadas. Entonces, las que están en el centro no son precisamente las víctimas de las FARC. De hecho, Timochenko ayer dijo que no estaba arrepentido, que no iba a pedir perdón, que no lo entendía en el sentido cristiano. Otra cosa que hay que entender, ¿estamos en un proceso de paz o en un proceso de reintegración de un grupo armado bienvenido a la legalidad? Paz sería que se contara con el 70% que no está de acuerdo. Paz sería que consultaran más a los colombianos. Paz sería, con todo respeto al señor presidente, que se reuniera primero con todo el conglomerado de víctimas de las FARC, de la Confederación, con quien no lo ha hecho, antes de tomarse la foto con Timochenko. Paz es la reconciliación desde el corazón, desde el alma, desde el perdón. No hay víctimas más buenas en el mundo que las víctimas colombianas, con más vocación de perdón que las víctimas colombianas. Entonces yo sí, realmente creo que no han sido ni reconocidas ni tratadas, y sin embargo hay víctimas y la mayoría están dispuestas a perdonar. Aunque no les pidan perdón, sí, eso es reconciliación de verdad. Pero lo otro me parece un poquito doloroso y hay que retomar el valor del lenguaje, de la palabra paz, de la palabra reconciliación, de la palabra víctima. Diana, ¿qué impacto tienen, por ejemplo, esas declaraciones de alias Timochenko en lo que llamamos reconciliación? Por un lado tenemos unas víctimas que prácticamente les exigen perdonar, les exigen aceptar este acuerdo de justicia transicional, pero por el otro lado vemos al victimario que dice que ni está dispuesto a arrepentirse y que tampoco va a pedir perdón. Yo creo que entre más rápido lleguemos a la conclusión de que no van a pedir perdón, es más fácil. Llamemos a las cosas por su nombre y retomemos el lenguaje. Él sigue pensando, por ejemplo, que las víctimas no son víctimas, son prisioneros de guerra, como los militares que pasaron 12 años, que son efectos colaterales de la guerra, que no tienen que pedir perdón. Y sin embargo, desde el punto de vista espiritual en el que él no cree, las víctimas colombianas bienvenidas, que el perdón, la reconciliación, pero perdonar no implica renunciar a la verdad ni a la justicia, así sea mínima. Y se está creando tal confusión en el lenguaje que yo creo que deberíamos remitirnos a lo que dijo el señor Aronson y a lo que dijo el hermano del presidente, que es el verdadero negociador de Colombia en este proceso. Ellos dijeron una cosa muy clara, que les quede claro que este proceso no es para castigar a la guerrilla, es simplemente para terminar la guerra. Entonces, no haber pedido perdón,
ni eso está contemplado en ningunos acuerdos. Y el centro sí son las víctimas, pero las víctimas de Estado y las víctimas de paramilitarismo. Senadora del Partido Liberal, Sofía Gaviria, en su condición también de víctima directa, porque usted también sufrió el secuestro de un familiar, de su hermano. ¿Cómo recibe usted estas declaraciones de alias Timochenko? Bueno, con estupor, como la recibimos todos los colombianos de bien. Yo creo efectivamente que ahí se está violando uno de los principios básicos de los que se ha repicado tanto en este proceso, que es precisamente la reparación. La reparación empieza porque el victimario reconozca su culpa, y esa actitud absolutamente arrogante de las FARC no invita en ningún momento a una reparación a las víctimas, sino por el contrario, una revictimización. Y no podía estar más de acuerdo con Diana, es decir, las víctimas y los colombianos en general tenemos una disposición y una necesidad de paz de la cual las FARC descaradamente no puede abusar. Senador Mauricio Liscano, ¿cuál es su opinión? Vemos por un lado que el gobierno colombiano se ha empeñado en decir que el centro de este proceso son las víctimas, pero por el otro lado, esas víctimas para muchos sectores no han sido reconocidas y dignificadas como tal. No, yo siento que el sistema, y además lo he dicho insistentemente, lo acordado con las FARC sí tiene unos elementos positivos para las víctimas. El primero es ¿cuál? Pues que se tienen que reconocer ellos como victimarios. Es decir, la base del acuerdo es que ellos tienen que ir ante unos tribunales donde hay unos jueces que los van a juzgar por sus delitos, y por supuesto el sistema está diseñado para, entre más verdad cuenten, pues tienen, digamos, más beneficios. Si no cuentan la verdad, pues pueden ir hasta 20 años de cárcel. Si la cuentan tardíamente, pues tienen 8 años de cárcel, prisión. Si cuentan toda la verdad y no son delitos, digamos, graves o de lesa humanidad, pues por supuesto pueden tener incluso amnistía, y en otros casos pueden tener penas restrictivas de la libertad entre 5 y 8 años. Entonces yo sí siento que hay unos avances. Primero, que las FARC hoy se reconocen como victimarios. Seguro que tienen que contar toda la verdad. Lo de Timochenko obviamente ayer es desafortunado, lo rechazamos, es arrogante, confunde el país, es una bofetada a las víctimas, eso está claro. Pero sí hay que decir que si Timochenko quiere, digamos, someterse a sus 147 años que tiene de cárcel, y como máximo responsable quiere tener beneficios, pues le tocará ir a un tribunal, le tocará contar la verdad, le tocará reparar las víctimas porque está claro en el acuerdo, le tocará en su momento pedir perdón si quiere tener ese tipo de beneficios, y eso es una realidad como quedó el sistema hoy. Señor Liscano, ¿y en su condición de víctima, para usted es suficiente eso? Para mí, sí, para mí es suficiente en términos de que en el caso nuestro creemos que el elemento fundamental es la verdad. Yo siento que todo lo están midiendo en términos de cárcel, es decir, todo el debate del proceso de paz y todo el debate de lo que está sucediendo está en cuánta cárcel pagan o menos cárcel pagan. Y yo siento que eso va mucho más allá de la cárcel. Yo siento que aquí también hay que evaluar cuántas víctimas se prevén en el futuro, hay que evaluar el objetivo principal, que es la paz, hay que evaluar la reconciliación, hay que evaluar si hay la posibilidad, que eso es muy importante, en esto estoy de acuerdo con Sofía, de enmendar que ellos tengan. O sea, es decir, aquí hay otros elementos adicionales en el proceso que son inclusive superiores solamente al tema, digamos, estricto de la cárcel. Y hay otra dimensión que yo comparto, son dos temas diferentes. Uno es la verdad, uno es la justicia, sea mucha o sea menor, pero depende de la paz. Y el otro elemento tiene que ver con el tema espiritual. Yo sí siento que aquí hay un debate de reconciliación, aquí hay un debate de perdón, que obviamente es individual, que no se contrapone y no significa impunidad, pero que va de la mano con todo el sistema de verdad, de justicia, de reparación que se está creando. Diana Sofía, ¿hasta dónde la cárcel es sinónimo de no impunidad? Yo creo que el debate no debe estar centrado, digamos, en los años, y hasta es posible que les den cierta movilidad. No se trata de eso porque eso polariza. Pero yo le voy a poner un ejemplo con relación al tema que manejaba el senador Liscano. Juan Pablo II, la parte espiritual, porque las víctimas colombianas perdonan desde el espíritu. El perdón sana a quien lo otorga. Y aún de los pecados más terribles, pues sí, hay que perdonar, y eso sana independientemente de que pidan perdón o no. Y en Colombia hay vocación de perdón, de paz y de reconciliación. Pero Juan Pablo II, cuando fue a visitar a Liaca, él lo perdonó,
pero él no interfirió con la justicia, ni le dijo a IACA, venga, ¿por qué no creamos un tribunal para que lo juzgue? ¿No? Ni tampoco, o sea, se les está permitiendo rediseñar el Estado. Se les está permitiendo rediseñar el Estado en todos los aspectos. Entonces, cuando se haga el acuerdo de paz con el ELN, ¿vamos a rediseñar otro Estado? Cuando se haga el acuerdo con otros grupos, ¿vamos a volver a cambiar el Estado? O sea, es interesante preguntarnos y hay que separar. Lo espiritual es innato al hombre y yo admiro la vocación de perdón de ustedes y admiro la vocación de perdón, por ejemplo, de Adela de Gaviria y de la mayoría de las víctimas colombianas perdonan y están diciendo, por favor, reconozcan algo, pero seamos conscientes, no va a haber pedida de perdón, no se va a indemnizar, no se va a reparar. No, sí se va a reparar, claro. Pero como no con plata de los colombianos, lo dijo el abogado. No, y ellos también tendrán que poner. Dijo que con dineros del Estado. Ellos van a poner, tienen que poner. Entonces, ese es el punto que se está negociando hoy, incluso. Entonces, no se trata de que si son 5, si son 8, no es eso, porque es que perdonar no implica renunciar a la verdad, no implica renunciar a la justicia. Perdonar implica, ¿y por qué no le dan interlocución a las víctimas de las FARC? Esa es mi gran pregunta. Pero el sistema, Diana, y tú tienes que reconocer eso, el sistema está diseñado para que cuenten la verdad, porque si no se van 20 años para la cárcel o se van 8 años para la cárcel. El sistema sí tiene y privilegia la verdad. Y en el acuerdo inclusive, y esto también lo sé, el tema de la reparación es fundamental. Ahí dicen una palabra que dice reparación. Tienen que reparar. Y en todo el proceso, no, y ellos también tienen que aportar de lo que tienen. Senadora Sofía Gaviria, ¿cuál es su opinión frente a eso? Porque de alguna forma yo creo que ese es como el centro de lo que ha representado este debate en Colombia en los últimos días, y es si de esta forma van a ser efectivamente reparadas las víctimas, únicamente con una declaración de verdad, pero sin una pena de cárcel. Sí, mira, primero que todo yo quisiera pedirle a los medios de comunicación y a la mayoría de la gente que está en la discusión que por favor el ámbito privado del perdón para mí siempre ha sido, es decir, mi familia es absolutamente respetuosa entre nosotros, yo no sé cuál es el ejercicio individual sobre el perdón de cada uno. En este ejercicio estamos, por lo menos estoy segura que Liscano en gran medida, Diana Sofía, que fue la decana de todo este proceso de visibilizarnos a las víctimas, y yo misma en un ejercicio de representación de las víctimas que no tienen voz. Entonces aquí no nos podemos meter en la discusión si es el tema del perdón, que es una cosa absolutamente del ámbito privado, sino de la reparación y de la justicia y de los derechos de las víctimas. Y dentro de los derechos de las víctimas, por favor, está el derecho a la privacidad, a su ejercicio individual sobre el proceso del perdón. Admirable y bello que unas personas lo hagan público y lo respetamos, pero por favor, que no nos pongan a las víctimas a exigirnos un perdón cuando del otro lado los victimarios que han cometido los crímenes más atroces contra nosotros, que nos dañaron la vida para toda la vida, porque el daño está hecho. No estoy hablando de que haya resentimientos o no, de que el dolor de unas víctimas, no, estoy hablando del daño de ese ser querido que ya nunca más veremos, de esos hijos mutilados, de esas hijas violadas. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es el derecho a la justicia, y yo lo explicaba ayer y lo vuelvo y lo digo, es el derecho el derecho inalienable de las víctimas a exigir justicia y a tener un derecho a decidir si quieren justicia hasta este punto o hasta este punto. Y el otro es que, por Dios, hasta en el apartheid, que es el paradigma, están permanentemente trayéndonos referencias internacionales sobre perdones, pero lo primero que se ve en las imágenes de todos, y yo he sido testigo en Arusha, he sido testigo en Sarajevo, he sido testigo en Irlanda, de la solicitud sentida de perdón de los victimarios y de arrepentimiento en ese proceso de justicia transicional. Entonces yo creo que tenemos que, el primero va el 1 y después va el 2, y yo creo que en ese ejercicio pues ya es hora de que nos movamos. Si estamos en el marco de la discusión de la justicia transicional, pues que las FARC empiece a mostrar que ellos también están en ese marco, y que el primer requisito es el arrepentimiento, el reconocimiento de que son victimarios, que hicieron un daño, que los medios que utilizaron en su objetivo dañaron la sociedad y que nunca lo debieron haber hecho.
Pues ese arrepentimiento no lo hemos visto en las últimas declaraciones que ha entregado las FARC. Senadora Sofía Gaviria, vamos a recordar, pues para los televidentes que no conozcan, por qué razón yo dije al comienzo que usted era víctima directa de lo que ha representado para Colombia los crímenes de las FARC. Vamos a presentarle este informe que tiene que ver con la masacre que sufrió el exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, junto a su asesor de paz y 8 integrantes de la fuerza pública. Este hecho hace parte de una larga lista de delitos que enlutaron a Colombia en su historia reciente. La mamá del gobernador, que lideró la campaña de la no violencia, asegura que perdona, pero cuestiona la arrogancia de las FARC para reconocer sus crímenes. En la mente de millones de colombianos permanece imborrable esta imagen, la del gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, con su asesor de paz Gilberto Echeverry Mejía, minutos antes de caer en poder de las FARC. Ambos líderes, bajo la filosofía de la no violencia, realizaban el 21 de abril de 2002 una marcha por la paz en el occidente de Antioquia, pero el camino fue interrumpido por la guerrilla. Un supuesto diálogo se convirtió en secuestro y terminó 13 meses después con la muerte. Yo dije, esto es una pesadilla, esto no es verdad. Esto no, como te digo, me pasó el tiempo y yo no creía. Adela Correa es la mamá, la angustiada mamá de Guillermo. Aún conmovida, dice que no se repone del dolor por el asesinato de su hijo masacrado por la guerrilla, junto a Gilberto y 8 integrantes de la fuerza pública. Ellos pecaron contra la patria. Pecaron, son apátridas realmente, pero ¿por qué no más bien irse del país, empujarlos hacia afuera? Buen viento y buen amar, señores. Dice que no guarda rencor y que ya perdonó a los asesinos, pero expresa algunas reservas frente al proceso de paz. No están arrepentidos de ninguno de los crímenes que cometieron. En su casa guarda los restos mortales de su hijo. Aunque la guerrilla se lo arrebató, quiere tenerlo cerca. Yo rezo ahí a los santos por las noches cuando me voy a acostar. Siempre me despido de mis muertos. La violencia ha tocado con mucha crueldad a su familia, pero en su corazón no hay sentimientos de rabia o venganza, solo el deseo de que otras familias colombianas no sean flageladas por el terror. Senadora Sofía Gaviria, usted nos está acompañando desde Bogotá, desde Colombia. Veamos este informe que le muestra a nuestros televidentes la forma como su familia pues, ha asumido este acuerdo de justicia transicional. Desde su opinión, quisiera que me contara, en la condición de víctima que usted tiene en este momento, ¿usted cree que de alguna manera hay una presión de la sociedad hacia las víctimas para obligarlas a aceptar este acuerdo de justicia transicional? Y cuando le hago esa pregunta me refiero a esas voces que de alguna manera dicen que sencillamente ante una situación imperfecta se necesita una solución imperfecta y que finalmente lo que necesita Colombia es paz por encima de cualquier otro valor. Sí, yo quisiera recordar lo que dijo Diana Sofía, que se ha dicho mucho que este proceso se hizo con las víctimas, sí, efectivamente, con muchas víctimas, pero no las víctimas de las FARC, no en la cantidad y en la proporción que debíamos haber estado representados, no con el empoderamiento y con la diversidad de posiciones que representa la diversidad de pensamiento de millones de víctimas que ha representado este derrame de sangre que jamás debemos olvidar y del cual las víctimas somos la memoria histórica y además el referente moral. Porque aquí hay que decir una cosa, aquí en este acuerdo no se debe olvidar que aquí se está haciendo un ejercicio supremamente generoso en contra de un derecho por un bien superior que es la paz. Y el que más esfuerzo está haciendo en este ejercicio, por supuesto, somos las víctimas. Entonces,
me parece que la sociedad colombiana y por supuesto el gobierno que está en la mesa negociando debía abrazar las víctimas, debía darles todo el empoderamiento, toda la voz, todo el reconocimiento a las víctimas que están a favor totalmente del proceso y a las que tienen disidencias y tienen objeciones sobre el proceso para legitimar el proceso. Nosotros, la medida de la legitimidad del proceso la da la satisfacción de las víctimas. Entonces yo reto a los negociadores de La Habana a que efectivamente involucren a las víctimas empoderadas para que la legitimidad y el proceso de negociación lleve efectivamente a una paz y a una reconciliación, porque tiene en cuenta las víctimas de las FARC, también como las del Estado, que deben estar ahí, de las partes que están negociando, y si vienen las del ELN, y si vienen y se negocia con el ELN, las del ELN, pero por ahora, mientras el proceso va en este momento, las víctimas de las FARC no han sido oídas en su dimensión y en su libertad. Senadora, permítame, vamos a ver un segundo informe que también hemos preparado para que nuestros televidentes entiendan la condición de víctima que tiene cada uno de esos congresistas que hemos invitado hoy. El segundo caso tiene que ver con el plagio de Oscar Tulio Lizcano. Esto fue en el año 2000. Este secuestro es recordado como otro capítulo de dolor provocado por las FARC. Luego de 8 años en poder del grupo criminal, el dirigente político logró escapar al lado de uno de sus carceleros. Veamos esa historia. Ya llamamos al presidente, ya se le está informando. ¿Cuál es el nombre suyo? Oscar Lizcano. Oscar Lizcano. Ah, ¿usted es don Lizcano? 9 años. La imagen de Oscar Tulio Lizcano desnutrido, deshidratado y con secuelas de paludismo conmovió al país. Ocurrió en octubre de 2008 en su regreso a la libertad. 8 años atrás, las FARC lo secuestraron y de inmediato le dieron una terrible notificación. Sí, señor. Por orden de el mono Jojoy, quedaba para acá. Mi esposa, que cada vez que pienso en uno de sus besos, sé que la voy a amar toda una vida. Durante el largo cautiverio solo vio el sol 2 veces y el momento más oscuro fue cuando se enteró de que uno de sus 2 hijos también había caído en desgracia. Lo más duro que me dio el secuestro de Juan Carlos. Nunca perdió la fe, ni siquiera cuando con crueldad le decían que podía correr la misma suerte de otros secuestrados muertos en cautiverio. Uno puede olvidar el odio, pero no el desprecio. Luego llegaría lo inesperado. Quizás a uno de los guerrilleros más maltratadores se convertiría en su guía en el camino a la libertad. Y me dijo, viejo, ponga las botas que nos vamos. Eso es trance. Fue muy, muy difícil de mi vida, porque decían, este tipo masacres para matarme. La travesía por la Manigua Chocuana fue de 3 días hasta que se encontraron con el ejército. El viejito que estamos buscando, sí, ese soy yo. Y gritaba, se nos apareció la Virgen. Y bueno, entonces vinieron todos. Y volvió a vivir. Regresó a la universidad a enseñar de verdad y a estudiar. Cursó filosofía y presentó como tesis de grado un trabajo sobre el perdón. Perdón que al analizar el proceso de paz dice que no pasa por las normas, sino por el corazón de cada víctima. Necesitamos que la FARC, a través de ese acuerdo, diga la verdad. Oscar Tulio Lizcano tiene 68 años. Su cuerpo y su alma flagelados han cicatrizado. No guarda rencor, pero sí el deseo de que ningún colombiano sufra la tortura que él padeció. Oscar Lizcano. Oscar Lizcano. Ah, ¿usted es don Lizcano? 9 años. Senador Mauricio Lizcano, veamos estas imágenes que muestran cómo fue el secuestro de su padre y también cómo él reacciona hoy ante este acuerdo de justicia transicional. Le hago la misma pregunta que le hacía a la senadora Sofía. ¿Usted cree que hay algún tipo de presión en este momento para las víctimas, y me refiero específicamente a las víctimas de las FARC, que algunos sectores les exigen prácticamente perdonar, ¿sí?, sobre la base de que sobre ese perdón y sobre la aceptación de ese acuerdo de justicia, pues pasa la paz de Colombia? Sí, Jefferson, y además viendo esas imágenes, se me volvieron a la mente muchas cosas y quiero hacerle un homenaje. Yo sé que no es la pregunta, pero a este programa a la noche. Adelante, senador. Yo crecí en este programa. Claudia Gurizati me ayudó muchísimo en este programa. Yo crecí, yo llegué aquí a los 19 años. Fueron muchas las entrevistas, usted, Harry, desde Voces del Secuestro. Y viendo eso, pues solamente me llena de tristeza, pero también de ver tanta gente que nos apoyó. En ese tema, lo que quiero decir es que la verdad nadie nos ha obligado a que nosotros tenemos que perdonar. O sea, yo todo lo contrario, yo siento que es una presión, es al revés. Hay un sector, yo digo que mayoritario en la opinión pública, que siente que hay que tener
digamos, cárcel para las FARC, que hay que ser fuertes contra las FARC. Si usted hace una encuesta y mira, el 90%, el 80% de los colombianos quieren que haya cárcel para las FARC. Yo siento la presión al revés, la presión de nosotros tener que salir a confrontar el proceso de paz, a dar un debate sobre lo que la gente quiere escuchar, porque lo otro entonces lo empiezan a llamar muchas veces que uno ya dio el síndrome de Estocolmo, o que es que uno está haciendo esto porque apoya al gobierno, o que esta es una posición política. Yo quiero que eso le quede claro a los colombianos y a usted, Jefferson. La tesis que mi papá escribió sobre el perdón que él relató ahí, la empezó a escribir antes de iniciarse el proceso de paz. La terminó después del proceso de paz. Y es una decisión personal que la tomamos con base a 3 argumentos. El primero, que odiar a las FARC significaba seguir atados al secuestro, que el perdón es un acto individual, es un don inclusive incondicional, por duro que parezca, es un don incondicional que no depende de lo que haga la contraparte, sino de lo que nosotros personalmente tenemos, y que además el perdón pues es una virtud de las sociedades nuevas. Lo que también sí quiero aclarar, que ese es un tema espiritual nuestro, es diferente, en eso estoy de acuerdo con Diana, a lo que el Estado tiene que hacer, que es un tema de justicia. O sea, perdonar no significa que nosotros obviemos la justicia. Perdonar no significa olvidar. Nosotros no estamos olvidando, ni estamos diciendo entonces que todo el que cometa un delito entonces no tenga que pagar por él. No, es un tema espiritual, individual, que se separa de todo el sistema de justicia, y que por supuesto sí queremos que haya verdad, que haya reparación, y que por supuesto entendemos que es un tema individual. Hay diferentes víctimas que buscan un tema de maneras diferentes en el tema de reparación, y respetamos enormemente ese tema, pero que son 2 cosas. Uno, el sistema de justicia que tiene que tener Colombia, el Estado, y otro, el tema individual de las víctimas, porque además el Estado a veces se equivoca en algo, y en eso estoy de acuerdo con Sofía. El Estado cree que el que tiene que perdonar es el Estado, y ahí tiene una gran equivocación. El que perdona son las víctimas. El Estado no puede perdonar por nosotros. Los únicos que podemos perdonar somos nosotros, y en eso sí falta un gran camino de trabajo con las víctimas en Colombia, y falta muchísimo en este proceso de paz, en el gobierno, y pues las FARC sí que están lejos de pedir perdón, y en eso sí Senador, falta vamos mucho. a hacer una pausa comerciales. Cuando regresemos voy con Diana Sofía Giraldo a propósito, para que hablemos también de esa presión que existe innata en diferentes sectores hacia las víctimas directas de las FARC. Estamos con 2 de ellas, con Sofía Gaviria y con Mauricio Liscano, 2 congresistas que han tenido que también estar ante la opinión pública, pero también tendrán que muy posiblemente legislar sobre estos temas, y también hemos querido conocer su opinión. También está Diana Sofía Giraldo, quien es la directora de la Fundación Víctimas Visibles. Una pausa comercial y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.